Existen un montón de experiencias, testimonios de eventos que de verdad nos cuestan creer. No porque creamos que la persona pueda estarnos mintiendo, no va por ahí, sino porque dichos eventos son tan raros. Nos cuesta a veces imaginarnos en una situación así, hasta que nos toca vivirlo. ¿Y qué me diría usted si le tocara experimentar en carne propia los relatos que nos han compartido para el día de hoy? Piénselo mientras los vamos escuchando y permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia y volemos directo a la Ciudad de México, a la Alcaldía Gustavo Madero, desde donde Griselda Barrón nos cuenta esto. Hubo un tiempo durante mi infancia que mis padres atravesaron una época difícil, económicamente hablando. Yo tendría unos 9 o 10 años, si no me equivoco. De manera que tuvimos que comenzar a rentar en una casa modesta, en la Alcaldía Gustavo Madero. No sé si sea bueno mencionar la propiedad exacta, pero por ahora dejémoslo en que era una casita no tan grande sobre la avenida Talismán. Sin embargo, nos sorprendimos debido al bajo costo que tenía por la ubicación. Bueno, eso decían mis papás, además de que era bastante amplia, de un solo piso, pero muy larga, como para unas 5 o 6 personas sin problema, aunque afortunadamente solo éramos mi papá, mi mamá, mi hermano menor de en ese entonces 6 años y yo. Tengo bastantes malos recuerdos de aquella temporada, si les soy sincera. Una que duró apenas unos 3 o 4 meses. Y es que debido a esta situación mis padres solían discutir más de la cuenta. Incluso después de acostarnos se levantaban para seguir discutiendo, al punto de a veces gritarse entre ellos. Por lo que yo trataba de tranquilizar a mi hermano diciéndole que no pasaba nada, que a veces ellos hablaban así de alto. Y era solo eso. Me ponía a jugar con él para distraerlo, mientras los escuchábamos pelear un poco lejos del cuarto, allá hasta la cocina, la que estaba distanciada por un largo pasillo y hasta el fondo quedaba la sala, el comedor y la cocina. En las mañanas, al salir antes que mis papás, podíamos ver vasos, platos tirados, tenedores, cucharas. Por ello entendía que cada que discutían, se arrojaban cosas. Algo que sí me preocupaba, ya que noté que cada vez esas peleas eran más intensas. Faltaban cada vez más cosas de la cocina, algunos floreros también se rompían. Comíamos ya en platos desechables por lo mismo. Y al igual, la basura a veces también amanecía tirada en el suelo. Ahí veía a mi papá o a mi mamá barriendo y recogiendo por las mañanas. Y a ellos también los empezaba a ver muy desanimados. Yo trataba de animar un poco las cosas, evitando cualquier situación que pudiera generar un conflicto. Si tenía que comentar, por ejemplo, algo de la escuela para lo que llegara a necesitar dinero, se los decía cuando estuviera cada uno a solas. Aunque todo parecía estar en orden, no peleaban nunca enfrente de nosotros ni nada. Siempre se las arreglaban, pero eran 3 o 4 veces a la semana por las noches, cuando todos nos íbamos a acostar, que escuchábamos mi hermano y yo cómo salían siempre a la cocina a pelear de nuevo. Los gritos allá a lo lejos. Y como siempre obedecimos a nuestros padres, nunca salíamos de nuestra habitación una vez nos íbamos a acostar. Cuando nos fuimos de ahí, luego de esos 3 o 4 meses de lo mismo, varias noches de la semana así, mis padres tenían el peor aspecto con el que los he visto a lo largo de toda mi vida. Se veían cansados, desgastados, molestos, muy ansiosos. Tenían unas ojeras tan marcadas y así los veías ir a trabajar. Se veían muy apagados. Claramente no estaban durmiendo bien. ¿Y cómo lo hacían si se la pasaban peleando por las noches?
Afortunadamente, todo cambió en cuanto llegamos a nuestro nuevo departamento. Una vez consiguieron un trabajo mejor cada quien, y a mí se me hizo tan notorio, tan rápido que las peleas, discusiones, el arrojar las cosas y todo lo negativo que habíamos vivido apenas hace unos meses desaparecieran de manera inmediata. Mis padres estaban felices. Los veía como antes de haber vivido en aquella casa, y nosotros también, saliendo de esa mala racha y comenzando a vivir tiempos mejores. Pasaron muchos años de todo eso, mientras yo recién comenzaba a estudiar la carrera de antropología. Me acuerdo mucho de un maestro que me encargó realizar una investigación acerca de las agresiones dentro del matrimonio. Me animé a preguntarle a mi mamá sobre aquella época, abriendo así una vieja herida que pensaba necesaria abrir si mi papá había sido una mala persona, o no sé, incluso ella. Pero no me esperaba la respuesta de mi mamá, quien solamente me dijo: «Hija, él jamás me ha puesto un dedo encima, ni se atrevería. Al contrario, él solo vive para cuidarnos, ustedes lo han visto». A lo que yo le reclamé diciendo que me podía decir que sí había escuchado aquellos gritos y golpes en las noches, teniendo que cuidar a mi hermano o distraerlo. A lo que ella solamente me dijo que sabía perfectamente eso, que yo lo cuidaba en esas noches, y me lo agradecía mucho, pero no era lo que pensaba. De ahí comenzó a relatarme que al poco tiempo de estar viviendo en ese departamento, se dieron cuenta de por qué costaba tan poco la renta de esa casa. Muchos vecinos platicaban de vez en cuando con ellos y aseguraban que ahí pasaban cosas. Mis padres dicen que no tuvieron ni tiempo de ponerlo en duda porque comprobaron en muy poco tiempo que en las noches debían mandarnos a nuestra habitación temprano, porque en la cocina y en la sala las cosas salían volando solas. Veían cómo volaba un vaso, cómo dejaban caer un plato, ya sea de porcelana, plástico. Los cajones a veces se azotaban solos, abriéndose de golpe y tirando los cubiertos, las ollas, sartenes, cazuelas, todo lo que había por ahí. Simplemente se movían y caían solos. Y me contó que cuando ellos, después de la primera noche que notaron eso, que no veían ni un remedio para todo ese desorden que duraba minutos, ¿qué podían hacer? ¿Sostener las cosas? ¿Guardarlas de nuevo? Eso no paraba y, al contrario, era peligroso. Y la segunda noche que notaron eso, se encerraron en su habitación, obviamente más que asustados, y peor se puso la cosa cuando ellos comenzaron a escuchar voces, gritos de personas que sabrá Dios de dónde venían, pero que claramente era en esa parte de la casa. Ahí dice mi madre que incluso mi papá no sabía qué hacer. Se sentía impotente porque él se acordaba muy bien que alguna vez sus abuelos le dijeron que si llegaba a escuchar voces en su casa de alguien que no estuviera viviendo ahí, que no tuvieran sentido, y más específico, que se escuchara como si gritaran con coraje, nunca se asomara para ver quién era. Mi madre me contó que ella prefería 1000 veces que nosotros pensáramos que ellos peleaban por las noches. Por ello se aseguraban siempre que no saliéramos, que los viéramos bien durante el día como si hubieran solucionado todo. Me acuerdo que decía que ni ella ni mi padre podían recordar algo de lo que gritaban aquellas voces. Se escuchaban como mujeres y hombres. Ellos tenían un poco más cerca su habitación de la sala y la cocina, podían oír con más claridad, pero aún así, nunca entendían qué decían, qué se gritaban. Esa misma noche le pregunté a mi papá lo mismo, y a él le costó un poco más contarme. No quería platicar de eso, se le notaba, hasta que lo convencí y me contó que jamás en su vida ha sentido tanto miedo como en aquella ocasión en esa casa, porque no sabía qué hacer, a quién buscar,
Decía que los vecinos de plano le sugerían que buscara otro sitio lo más pronto posible, porque esa casa casi regalada, nadie la quería. Habían intentado de todo, pero aún así no. Esas cosas seguían pasando y los vecinos también lo escuchaban. Como les digo, afortunadamente eso pasó muy rápido. Lo recordaba como discusiones por parte de mis padres y listo. Algo que había quedado atrás, el estrés de la situación económica. Pero ahora que me lo contaron mis papás, tiene otro significado completamente. El imaginar que esos gritos que escuchaba por las noches, las cosas rompiéndose, cayéndose, no eran ellos. Agradezco tanto por no haberlo sabido en ese entonces. ¿Ha escuchado alguna vez sobre el fenómeno poltergeist? ¿Cree usted que esta experiencia, observándola detenidamente, puede entrar en esa clasificación de fenómenos? Coméntenos, como así también si le gustaría si un día dedicamos un video completo explicando, detallando y compartiendo algunos exponentes de este tema. Los estaré leyendo aquí abajo. Mientras, vámonos directo a la montañosa ciudad de Cajamarca, Perú, desde donde una persona que prefiere mantenerse anónima nos cuenta esto. Cuando apenas tenía un par de años de noviazgo con quien hoy es mi esposa, esto ya hace unos 10 años, me sentía en la confianza de ir a su casa aunque no estuviera ella, por la relación que tenía con sus padres y su hermana mayor. Y no es que yo fuera un aprovechado que acudía de la nada, sino que muchas veces a mi esposa se le olvidaba algo para su trabajo y me pedía que pasara por cualquier cosa que se le hubiera olvidado con sus familiares ahí. Algo que al inicio sí me daba mucha pena, pero con el tiempo se me fue quitando. Era tanta la confianza a través de los años que incluso me dijeron dónde ocultaban su llave para cualquier emergencia, en caso de que tuviera que entrar y no estuviera nadie. Me acuerdo incluso que me ofrecieron tener mi propia copia, pero esto a mí se me hacía mucho, no era correcto. Y yo les decía que no, que con la llave de emergencia era suficiente. Recuerdo que un sábado por la mañana, de esas pocas veces que a ella le tocaba trabajar esos días, me pidió que pasara a su casa para llevarle un calzado más cómodo, ya que después de su trabajo iríamos a dar unas vueltas y solamente llevaba sus tacones. Así que fui a su casa sin problema, me quedaba de paso. Al llegar ahí me di cuenta que no había nadie, no atendían la puerta, así que tomé la llave que les cuento y fui a la habitación de mi novia, donde rápido encontré sus zapatos y salí. Pero al salir de su habitación, cerrar la puerta, escuché que su hermana estaba por ahí. Mientras caminaba hacia la salida, alcancé a escuchar la llave de la regadera y entendí que se estaba bañando, cantando también. Algo común que hacía ella, cantar mientras se duchaba. Por eso reconocí al instante su voz. Yo no quería arriesgarme a incomodarla, crear alguna situación que se pudiera malentender, así que salí rápido de ahí y me fui. Al salir, le mandé un mensaje a mi novia diciéndole que ya tenía lo que me había encargado. Y estaba en camino a su trabajo, pero no me respondió. Así que subí a mi coche y comencé a conducir. Al cabo de unos 20 minutos, cuando estaba a tan solo unas calles de su oficina, recibí una llamada de ella, algo que me pareció extraño debido a que prácticamente estaba por llegar. En cuanto contesté, noté que algo estaba mal. No decía nada, por lo que cuando tan solo dije «Hola», ella comenzó a llorar sin parar. No decía nada, solo la escuchaba llorando. Yo traté de calmarla, no sabía qué había pasado y sentí la angustia de llegar más rápido, a lo que le dije que no tardaría, que ya estaba a unas calles, pero que me fuera contando qué había pasado, si estaba bien. Como pudo, apenas respirando, me dijo que sus padres hace unos minutos le habían llamado igual o peor que ella, destrozados completamente. Y es que su hermana había salido la noche anterior de fiesta con sus amigas y no había regresado.
Esto no era raro en ella, a veces salía y para no arriesgarse pasaba la noche en casa de alguna de sus amigas. Sin embargo, ahora no había sido así. A sus padres les habían llamado para ir a reconocer el cuerpo de su hija, la hermana de mi novia. Fue un accidente automovilístico aquí a las afueras de Cajamarca. Durante la noche anterior, iba sola con una amiga y algo les pasó en la carretera, nunca supieron qué. Ni una de las dos sobrevivió. Y sí, esto me estaba rompiendo a mí también. Ella era una persona de lo más bondadosa que pudieras conocer, muy amable. No podía creer o entender por qué le había pasado algo así, y fue cuando recordé que, minutos antes, yo la había escuchado en su casa. Pero por supuesto que no iba a comentarle esto a mi novia. No era momento y, sinceramente, no era posible. Llegué con ella luego de unos minutos, llorando, conduciendo y ya se imaginarán cómo fue todo lo demás esos días. Tuvo que pasar un buen rato para poder contarles esto a mi novia y a mis suegros. No me lo podía guardar ya, y esto no lo veía como algo que nos pudiera asustar. Todo lo contrario. Siempre, tanto ellos como yo, luego de que me escucharon y lloramos, vivimos con la teoría de que, de alguna manera, se había venido a despedir. ¿Por qué no? Fuera de eso, nunca nos asustaron en la casa. Nadie la vio o escuchó. Tal vez se le dio solo esa oportunidad de volver por un rato a su casa. Y solo yo pude coincidir con ese momento. En el canal tenemos varios testimonios sobre lo que podemos catalogar como apariciones de crisis, que sin ahondar tanto en el tema y a grandes rasgos, son esos eventos tales como el que acabamos de escuchar, en los que las personas ven o escuchan a alguien, de quien momentos después se enteran que perdieron la vida. Mucha gente cree que esto es para que puedan decirnos adiós. Me gustaría creer que es así. ¿O usted qué piensa? Escríbanos en lo que escuchamos la experiencia de Aldair Guevara. Querétaro es el estado en México desde donde nos escribe y nos cuenta esto. Durante un breve periodo de mi vida que trabajé en una tienda de conveniencia aquí en el centro de Querétaro, por allá del año 2007, me hice amigo de algunos de los clientes habituales que solían ir a comprar algo de manera regular, no sin quedarse algunos minutos para conversar de lo que fuera, el clima, fútbol, ya que muchos de ellos trabajaban en locales cercanos a la tienda y también aprovechaban para descansar un poco de su rutina, cosa que a mí no me molestaba en absoluto porque la mayoría de mi turno me la pasaba solo, así que sus pláticas eran más que bienvenidas. Una de las personas que recuerdo con más cariño es un hombre que se llamaba Martín, quien trabajaba como ayudante en una construcción que estaban realizando a unas cuadras. Él tenía cerca de 50 años en aquel entonces, y si algo me fascinaba de platicar con él, era que me contara sus experiencias de vida. Desde muy joven se le había pasado en construcciones, apoyando a uno de sus tíos, yendo y viniendo a Estados Unidos, de manera que este señor te contaba un montón de cosas. No crean que se la pasaba diciendo que vivió esto y lo otro con fantasmas, brujas, duendes. No, para nada. Él te contaba de todo menos sobre temas paranormales. Hasta que una tarde llegó un amigo mío que esperaba el transporte público. Y para matar el tiempo tomó una de esas revistas que suelen vender y tratan de temas paranormales, misterios, conspiraciones, fantasmas, extraterrestres, etc. Hay un par de ellas que son muy populares en México. En fin, así que mientras él la hojeaba, comenzó a preguntarme sobre los ovnis y todo eso, por lo que sacamos nuestras conclusiones, aunque la plática se vio interrumpida porque su autobús iba llegando y salió apresurado. Al mismo tiempo iba entrando este señor, Martín, quien tomó unas papitas, su refresco de siempre, para después pagarme y se fue a sentar a una barra que sirve para comer un poco más cómodo. En ese momento le pregunté cuál era su opinión acerca de estos temas, y le mostré la revista que estaba leyendo mi amigo. Y él
La vio, la hojeó y la cerró. Yo pensé que tal vez no creía en estas cosas, que tal vez le podían parecer muy infantiles para su edad, pero aún así tenía que escucharlo a ver qué me decía, a lo que solamente me limité a decir: pues mire, Martín, pareciera que cada vez hay más prueba de todo esto. A lo que él le dio un trago a su refresco y me dijo: yo no sé si existan los extraterrestres o como sean, pero sin duda alguna hace tiempo vi a unos seres de luz. No sé si sean ellos o si se llamen así. Solté una pequeña sonrisa creyendo que estaba bromeando, aunque aún así le pregunté que a qué se refería y me comenzó a contar. Cuando él tenía unos 30 años, estaba atendiendo un proyecto a las orillas del Bosque Nacional de Santa Fe, si no mal recuerdo, en Albuquerque, Estados Unidos. Y como ya habían terminado por ese día en una construcción que tenían un poco adentro de una carretera por ese bosque, él siempre era de caminar por los sitios donde le tocara trabajar. Por ello siempre te platicaba cosas bien interesantes, pero ahora era diferente. Me contaba que él iba caminando, se iba alejando poco a poco de la carretera, pero sabía bien hacia qué dirección debía regresar. Sin embargo, dice que no sabe cómo, pero seguía caminando y caminando sin parar, no por nada extraño, solo sentía que de verdad le gustaba mucho estar ahí. Era muy bonito ver todos esos árboles altos, muy verdes, y dice que, de repente, se relajó mucho. Como todavía había algunas horas de sol, siente que esa fue la razón por la que decidió acostarse, en una sombra que hacía uno de estos árboles, y sin saber por qué, cómo ni cuándo, se durmió. Algo tenía ese bosque, me decía Martín. De pronto dice que despertó. Ya estaba oscuro. Al ver su reloj se dio cuenta de que justo habían pasado 2 horas. Él muy apenas podía ver gracias a una linterna que tenía guardada siempre en el pantalón. Pero dice que no, de plano no sabía por dónde regresar. Estaba perdido. Por más que caminaba, buscaba el camino de regreso, pero no daba con él. Incluso pensó en quedarse ahí hasta que amaneciera para no irse más lejos y perderse todavía más. No tenía teléfono, de hecho, solo tenía una brújula con él, siempre cargaba con una. Pero esa noche no le sirvió de nada. Dice que se movía sin sentido para todos lados. Antes de dejar de caminar, dice que de repente vio una luz. En la parte en la que estaba de plano estaba completamente oscuro, por eso la notó fácilmente, allá entre los árboles. Caminó acercándose a una luz enteramente blanca, muy fuerte, y al llegar más cerca de esa luz, da a una parte que él describe muy rara para un bosque. Decía que era como si no hubiera ni un solo árbol en una zona completamente redonda formando un círculo, como si alguien no solo los hubiera talado, sino que de plano los hubiera barrido por completo. Y en el centro se dio cuenta que no era una sola luz, eran 2. Batallaba para ver bien, pero entrecerrando los ojos dice que esas 2 luces no eran como tal 2 lámparas, faros de algún vehículo, sino 2 personas. Medían, a lo que dice Martín, fácil 2 metros de alto, muy blancas, iluminaban mucho y se dio cuenta que eran personas porque estaban muy definidas las siluetas. Fuera de ahí, dice que no podía ver si tenían ropa, cabello, solo la forma de humanos. Se movían como si estuvieran platicando, viendo los árboles para arriba, abajo. Él me cuenta que sí, tenía miedo. No era para nada normal lo que estaba viendo esa noche en ese bosque. Por ello se había quedado detrás de un árbol escondido viendo esto. Cuando de pronto escucha que la brújula se le cae, haciendo ruido al golpear con las hojas. No se pudo mover por el miedo, porque al regresar la vista, luego de voltear hacia abajo viendo la brújula, hacia esas personas que emanaban luz, las tenía a menos de 1 metro, viéndolo. Fue ahí que se dio cuenta que
Estos seres no medían 2 metros. Tal vez eran 3 o 3 y medio. Muy altos. Seguían brillando mucho, pero no lo dejaban ciego a pesar de lo fuerte de la luz. Y ahora sí pudo ver un par de ojos en cada uno, negros completamente. A excepción de eso, no pudo reconocer algún otro rasgo facial. Se quedaron quietos, los tres, viéndose. Martín dice que no sabía qué le iba a pasar, pero sin duda alguna se estaba muriendo de miedo. De la nada estos seres levantan ambos un brazo señalando hacia su derecha, iluminando una parte del bosque como si estuvieran formando un camino. Dice Martín que no sabe cómo ni por qué, pero ahí dejó de tener miedo. Se levantó porque estaba un poco encorvado escondiéndose y comenzó a caminar por ese paso que le habían iluminado. Dice que no volteó en ningún momento cuando comenzó a caminar. Siempre estuvo iluminado cuando iba por ese camino. Y no fue sino hasta que vio las luces de la obra en la que estaban trabajando que de un segundo para otro se apagó esa luz que le ayudaba a ver el camino. Claro, todos sus compañeros andaban de un lado para otro buscándolo. De hecho, cuando lo vieron le preguntaron 1001 cosas, que le gritaban por su nombre, pero es que él no había escuchado nada de eso. Pero agradecía haber vuelto y asegura que esos seres de luz, como él les decía, eran quienes lo habían ayudado. El señor Martín me contó esto muy serio, diciéndome que si no creía no había problema, pero él me asegura que todo lo que vio esa noche había sido real. ¿Y usted qué cree que pudo haber sido esto? ¿Extraterrestres? ¿Algún ser de la naturaleza? ¿Seres de luz tal cual? Coméntenos y, por favor, apóyenos con su pulgar arriba, comentando, compartiendo y recomendando este espacio para que YouTube también nos siga recomendando a más gente y poder llegar a más historias para quienes está hecho este espacio, por y para ustedes. Gracias. Y si ustedes han tenido alguna experiencia paranormal, por favor, escríbanos a través de la página de Facebook, el correo electrónico o nuestra cuenta de Instagram que dejamos como siempre en la descripción y en el comentario fijado. Gracias de antemano. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.